Bienvenidos a este espacio donde exploramos los misterios más profundos del alma y del destino. Hoy hablaremos de un tema que toca lo más íntimo del corazón humano, las almas que están destinadas a encontrarse. Dicen que hay encuentros que no son casualidad, que hay miradas que se reconocen incluso antes de pronunciar una palabra, y que existen lazos invisibles que nos conectan más allá del tiempo y del espacio. Este no es un video sobre el amor romántico solamente, sino sobre esos vínculos que marcan nuestra vida, nos transforman y nos recuerdan que no estamos solos en este viaje. Quédate hasta el final, porque descubrirás 5 lecciones profundas sobre las almas que están destinadas y cómo aplicar estas enseñanzas a tu propia vida. Dicen que hay almas que se encuentran incluso antes de nacer, que caminan por la vida buscándose entre multitudes, atravesando experiencias, relaciones y pruebas, hasta que por fin logran reconocerse. Tal vez ya te hayas cruzado con alguien que sentiste como si lo conocieras de toda la vida, aunque apenas lo habías visto. No es casualidad, es destino. En este video vamos a hablar sobre las almas destinadas, esas conexiones que no se explican con la razón, pero que transforman el corazón. Bienvenido, bienvenida, gracias por estar aquí. Prepárate, porque lo que descubrirás puede cambiar tu manera de ver las relaciones y tu propósito en la vida. Hay almas que se buscan sin saberlo y que se encuentran sin esperarlo. Había una mujer llamada Aileen, que siempre había sentido un vacío inexplicable en su vida. Tenía amigos, un trabajo estable y una rutina que le otorgaba cierta seguridad, pero en lo más profundo de su ser sentía que algo le faltaba. A veces soñaba con un rostro que nunca había visto despierta, un eco de una voz que no podía identificar. No sabía de dónde venía esa sensación, solo que algo o alguien la llamaba desde adentro. Por otro lado, en otra ciudad, Eliud también vivía con un sentimiento extraño. Había logrado lo que muchos considerarían éxito: reconocimiento profesional, estabilidad económica, y sin embargo, cuando se quedaba en silencio, sentía que la vida carecía de un verdadero sentido. En sus sueños aparecía constantemente una figura femenina, una presencia que no conocía, pero que le transmitía paz y verdad. Carl Jung decía que lo que no hacemos consciente en nuestra vida se nos manifiesta como destino. Y quizás aquello que tanto buscaban Aileen y Eliud no era un otro en el exterior, sino las partes ocultas de sí mismos que clamaban por ser reconocidas. El destino los cruzó de la manera más inesperada en un viaje. Ambos coincidieron en un café pequeño y sin importancia aparente. No hubo un enamoramiento fulminante, ni un instante de película romántica. Fue más bien una sensación silenciosa, como si algo en su interior dijera: aquí hay algo familiar. No se conocían, pero la conversación fluyó como si hablaran con alguien que ya habitaba en su alma. Aileen descubrió en Eliud un espejo de sus sombras. Él ponía palabras a emociones que ella nunca había podido describir. Eliud, en cambio, sintió que en la mirada de Aileen había un puente hacia su parte más vulnerable, aquella que siempre había escondido bajo la máscara de fortaleza. Jung llamaba a esto el encuentro con el ánima y el ánimus, cuando el hombre proyecta en la mujer la imagen de su alma femenina interior y la mujer proyecta en el hombre la imagen de su energía masculina inconsciente. No era casualidad que se sintieran atraídos, pues cada uno representaba para el otro el rostro de lo que les faltaba integrar en sí mismos. Con el tiempo, se dieron cuenta de que no estaban allí para completarse, sino para reconocerse. Aileen comprendió que Eliud no era la fuente de su paz, sino un recordatorio de que esa paz ya vivía dentro de ella, esperando ser despertada. Eliud entendió que no era Aileen quien le daría propósito, sino que ella reflejaba el camino hacia su propia autenticidad.
Las almas, decía Jung, no se encuentran por azar. A veces se buscan en silencio, desde los sueños, desde los símbolos, desde lo inconsciente. Y cuando por fin se reconocen, no se trata de una unión romántica en el sentido común, sino de una llamada hacia la individuación, hacia la integración de la propia totalidad. Eileen y Eliud no sabían si su historia sería eterna, si caminarían juntos para siempre, o si solo estaban destinados a cruzarse un tiempo. Lo único que comprendieron fue que ese encuentro había encendido una chispa. Les recordó que lo que tanto anhelaban afuera era, en realidad, el reflejo de lo que debían despertar adentro. Al final, Jung tenía razón. Las relaciones más profundas no se dan para completarnos, sino para revelarnos lo que aún no hemos sanado y lo que todavía debemos integrar en nuestro ser. Y así, esas dos almas que se buscaron sin saberlo y que se encontraron sin esperarlo, comprendieron que el verdadero amor comienza cuando dejamos de mirar hacia afuera y nos atrevemos a reconocernos en el espejo que el otro nos ofrece. Lo que es para ti no necesita correr. Te encontrará en el momento perfecto. Había una vez un hombre que pasaba los días mirando el río que cruzaba su aldea. Cada mañana se sentaba en la orilla y observaba el agua correr, siempre inquieta, siempre en movimiento. En su interior sentía que su vida debía ser igual: correr, alcanzar, perseguir aquello que anhelaba antes de que se le escapara. El hombre vivía en una constante prisa. Quería amor, reconocimiento, abundancia, pero temía que el tiempo le arrebatara esas bendiciones si no se adelantaba a todo. Su corazón estaba lleno de ansiedad. ¿Y si nunca llegaba lo que esperaba? ¿Y si los demás lo alcanzaban primero? Una noche, mientras dormía, soñó que el río lo llamaba. En el sueño no era un río de agua, sino un río de espejos. Cada corriente reflejaba un fragmento de su alma, su miedo a quedarse atrás, su inseguridad, su sombra escondida detrás de la máscara que mostraba al mundo. De pronto, del río emergió una figura, un anciano de mirada serena con una lámpara en la mano. El hombre comprendió que no era un extraño, sino una representación de su propio sí mismo, el centro de totalidad que Jung describía como la meta del proceso de individuación. El anciano le habló. Lo que es para ti no necesita que lo persigas con angustia. Tu destino no corre por delante de ti. Todo lo que es auténticamente tuyo llegará en el momento en que tu alma esté lista para recibirlo. El hombre, confundido, replicó: ¿y si no corro? ¿Y si me quedo quieto? No perderé lo que me pertenece. El anciano sonrió y señaló el río. Mira bien, ¿ves cómo el agua fluye sin esfuerzo? No lucha por avanzar, simplemente se entrega al cauce y sin embargo siempre llega al mar. Así eres tú, el amor, el propósito, la plenitud. No son trofeos que debes arrebatar al mundo, son corrientes que ya están escritas en tu interior. Cuando dejes de huir de tu sombra y te reconcilies contigo mismo, lo que te corresponde te encontrará. El hombre despertó con el corazón tranquilo. Ya no necesitaba correr, empezó a caminar más despacio, a escuchar sus sueños, a dialogar con su inconsciente, reconociendo las partes de sí mismo que había negado por años. Descubrió que en la calma podía escuchar la voz de su intuición, esa brújula interior que Jung llamaba el lenguaje del alma. Con el tiempo, comprendió que sus relaciones, sus pérdidas, incluso sus silencios, habían sido maestros que lo preparaban para recibir aquello que estaba destinado para él. Y cuando finalmente el amor y la oportunidad llegaron, lo hicieron sin ruido, sin prisa, como el río que fluye hacia el mar. El hombre sonrió, recordó las palabras del anciano y supo que eran verdad. Lo que es para ti no necesita correr. Llegará a tu vida en el momento perfecto, cuando tu alma esté lista para reconocerlo. Según la psicología de Carl Jung, este relato refleja la idea de que no es necesario forzar el destino.
La vida nos confronta con experiencias que nos preparan para lo que vendrá. Lo esencial no se pierde. Simplemente espera a que estemos en el nivel de conciencia adecuado para recibirlo. Cuando dos almas están destinadas, el universo conspira a su favor. Había una vez dos personas que caminaban por senderos distintos, sin imaginar que, en algún punto del destino, sus caminos habrían de cruzarse. Ella, marcada por las heridas de la infancia, había aprendido a protegerse detrás de una máscara. Sonreía, aunque por dentro sentía vacío. Él, en cambio, cargaba con la sombra de la culpa y la sensación de no ser suficiente, aunque sus logros externos gritaran lo contrario. Ambos vivían en lo que Jung llamó la persona, la máscara social que usamos para sobrevivir. Cumplían con las expectativas del mundo, pero no habían escuchado todavía la voz profunda de su alma. El universo, sin embargo, parecía conocer mejor que ellos mismos el anhelo oculto de su inconsciente. Jung decía que la vida no es una serie de casualidades, sino de sincronicidades, acontecimientos significativos que ocurren en el momento exacto, como si el alma y el cosmos estuvieran en diálogo secreto. Y fue así como una tarde cualquiera, en un lugar común y sin aparente importancia, sus miradas se encontraron. En ese instante algo profundo se activó en ambos. No fue un simple gusto, fue el reconocimiento de algo familiar en lo desconocido. Jung explicaría que lo que vieron no fue solo el rostro del otro, sino el reflejo de su propia ánima y ánimus. Ella proyectó en él la fuerza y ternura de su parte masculina interior. Él proyectó en ella la profundidad y el misterio de su parte femenina. No se enamoraron solo de la persona frente a ellos, sino de aquello que su inconsciente llevaba años buscando. El inicio no fue sencillo. El amor verdadero, desde la psicología de Jung, no llega solo para dar placer, sino para despertar. Muy pronto emergieron las heridas ocultas, sus sombras. Ella temía el abandono y en sus gestos más pequeños lo reclamaba sin decir palabra. Él temía ser insuficiente y ante cualquier silencio sentía que fallaba. El espejo del amor les devolvía sus propios miedos, sus vacíos, sus partes más reprimidas. Pero en vez de huir, decidieron mirarse como espejos. Comprendieron que el amor destinado no significa ausencia de dificultades, sino la valentía de individuarse juntos, de crecer hacia la totalidad. Jung decía que amar es un proceso de transformación. En la entrega hacia el otro se revela lo que aún no está sanado en nosotros. El universo conspiraba así, pero no para regalarles comodidad, sino para empujarlos hacia la verdadera plenitud. Cada discusión se convirtió en oportunidad de autoconocimiento, cada reconciliación en un puente hacia lo sagrado. Descubrieron que el destino no era estar atados, sino libres en compañía, capaces de sostenerse y al mismo tiempo permitir que el otro floreciera. Con el tiempo comprendieron que no eran dos mitades que se buscaban, sino dos enteros que el universo había juntado para recordarles lo que Jung afirmaba. El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y así, bajo el lenguaje misterioso de la sincronicidad, aprendieron que el verdadero amor no se trata de posesión, sino de reflejo, de sanación y de crecimiento. El universo conspiró a su favor porque ambos estaban dispuestos a escuchar lo que sus almas les susurraban desde siempre. Estaban destinados no a completarse, sino a despertarse mutuamente hacia la totalidad de su ser. Lección 1. La atracción inexplicable. El alma reconoce lo que la mente aún no entiende. Hay personas que llegan a nuestra vida y sentimos que ya las conocíamos. No es ilusión,
Es el eco de un alma que resuena con la nuestra. Esa atracción no siempre es física, es espiritual. Carl Jung explicaba que la atracción inexplicable hacia una persona no es un simple misterio romántico, sino una manifestación de lo inconsciente. Desde su visión de la psique, aquello que más nos atrae en otro ser humano suele estar profundamente conectado con nuestras sombras, arquetipos y proyecciones. El espejo interior. Cuando alguien despierta en ti una atracción intensa e irracional, muchas veces no se trata de la persona en sí, sino de lo que representa para tu mundo interior. Proyectamos en ella aspectos ocultos de nosotros mismos, deseos no reconocidos, heridas no sanadas, o la energía de nuestro ánima en el hombre o ánimus en la mujer, la fuerza de la sombra. Esa atracción puede surgir porque el otro porta rasgos que tu conciencia ha reprimido. Lo que no aceptas de ti mismo puede volverse irresistible cuando lo ves reflejado en otro. Por eso, el magnetismo no siempre es armonioso. A veces se mezcla con conflicto, misterio o incluso sufrimiento. El llamado a la individuación. Para Jung, esas conexiones no son casuales. Son mensajeros del inconsciente, invitaciones a integrar lo que hemos dejado en la penumbra. La atracción inexplicable puede ser un recordatorio de lo que falta en nuestro camino hacia la totalidad, un impulso que te empuja a conocerte más profundamente. En palabras simples, lo que más te atrae sin explicación suele ser lo que tu alma necesita para crecer. La atracción inexplicable no es un error del destino, sino un lenguaje del inconsciente que, a través del otro, te muestra partes de ti mismo que esperan ser reconocidas. Lección 2. El propósito compartido. Las almas destinadas siempre tienen una misión en común. Cuando dos almas se encuentran, hay algo más grande que el simple encuentro. Un propósito. Puede ser crecer juntos, sanar heridas o inspirar al otro a transformarse. Cuando Carl Jung hablaba del propósito compartido, lo hacía desde la visión de que nuestras relaciones no son casuales, sino encuentros que tienen un trasfondo psicológico y espiritual. En su enfoque, cada vínculo significativo, ya sea de pareja, amistad o incluso los más difíciles, cumple una función en el proceso de individuación, es decir, en el camino hacia convertirnos en quienes realmente somos. Según la psicología de Jung, el propósito compartido en una relación no es solo ser felices juntos, sino ayudarnos mutuamente a sacar a la luz lo inconsciente. Muchas veces, el otro actúa como un espejo que refleja lo que negamos, lo que reprimimos o lo que aún no hemos integrado en nosotros. La vida en común se convierte en un viaje simbólico, donde ambos crecen al confrontar sus sombras, reconocer sus proyecciones y despertar aspectos dormidos de su psique. El verdadero propósito no es escapar del conflicto, sino transformarlo en autoconocimiento y conciencia. En palabras simples, cuando dos personas se encuentran y comparten un camino, lo hacen no solo para acompañarse, sino porque su unión guarda una misión psicológica y espiritual. Están llamados a revelarse mutuamente el sentido profundo de su existencia. Lección 3. El tiempo perfecto. El universo nunca se adelanta ni se retrasa. Muchas veces esas almas no llegan cuando queremos, sino cuando estamos listos. El destino no se mide en relojes, sino en madurez y apertura interior. El tiempo perfecto, según Carl Jung. Carl Jung nos enseñó que el tiempo no siempre se mide en horas, minutos o calendarios. Existe un tiempo interno, un ritmo del alma, que marca el momento exacto para cada transformación. Este tiempo perfecto no depende de fuerzas externas, sino de nuestra conexión con nuestro inconsciente y nuestro proceso de individuación. Sincronización, el tiempo del alma. Jung hablaba del concepto de sincronicidad,
esos momentos donde las coincidencias adquieren significado profundo. El tiempo perfecto no es algo que podamos forzar. Aparece cuando estamos preparados para recibir ciertas experiencias o aprender lecciones importantes. Conocer a una persona que cambia tu vida justo cuando estás listo para entender quién eres realmente. El tiempo de la individuación. El proceso de individuación o de llegar a ser tu yo auténtico tiene su propio ritmo. No hay prisas ni retrasos. Cada experiencia, incluso el dolor o el error, tiene su lugar en tu crecimiento. El tiempo perfecto se manifiesta cuando permitimos que nuestro inconsciente nos guíe, en lugar de luchar contra los ciclos naturales de nuestra vida. Aceptar la temporalidad. Jung nos invita a reconciliarnos con la paciencia y el fluir del tiempo interno. Intentar acelerar el crecimiento personal o forzar decisiones suele generar conflicto con nuestra sombra y nuestro inconsciente. El tiempo perfecto llega cuando aceptamos que todo tiene su momento y que la vida sigue su curso, incluso en la espera. Señales del tiempo perfecto. Sentimiento de claridad interior. Sincronicidades que parecen coincidencias pero tienen significado. Aparición de oportunidades que resuenan con tu propósito. Una sensación de paz al tomar decisiones importantes. El tiempo perfecto no es un reloj externo, sino un armonizar tu vida con tu alma. Cada etapa de tu vida se despliega como un proceso simbólico. Lo que experimentas ahora es preparación para lo que estás destinado a vivir. Aprender a reconocer y respetar estos ritmos internos es la clave para vivir en plenitud y autenticidad. Lección 4. El aprendizaje en el dolor. El alma destinada no siempre viene a quedarse sino a enseñarte. Algunas conexiones llegan para transformar, aunque duelan. Porque incluso las despedidas tienen sentido cuando dejan en nosotros una huella imborrable que impulsa a crecer. El dolor como espejo del inconsciente. Para Jung, el dolor no es simplemente un sufrimiento que debemos evitar, es un espejo que refleja partes de nosotros mismos que aún no hemos reconocido. Ejemplo, sentir dolor por una ruptura amorosa puede revelar heridas no sanadas de la infancia o patrones de dependencia emocional. Enseñanza. En lugar de huir del dolor, observarlo con conciencia nos permite descubrir lo que nuestro inconsciente nos está mostrando. El dolor y la sombra. La sombra es la parte de nuestra personalidad que reprimimos o negamos. El dolor surge cuando esta parte de nosotros intenta emerger. Sentir celos intensos, culpa o rabia puede generar dolor. Jung diría que es la sombra pidiendo reconocimiento, aprendizaje. Reconocer y aceptar estas emociones nos permite integrarlas, transformando el dolor en crecimiento personal. El dolor como catalizador de la individuación. Jung plantea que la vida auténtica se alcanza mediante la individuación, el proceso de convertirnos en nuestro verdadero yo. El dolor desestabiliza nuestra falsa seguridad y nos obliga a cuestionar patrones automáticos, creencias limitantes y máscaras sociales. Cada crisis, pérdida o sufrimiento puede ser una puerta hacia un nivel más profundo de conciencia y autenticidad. El aprendizaje práctico del dolor. Reflexión consciente. Preguntarnos, ¿qué me está mostrando este dolor sobre mí? Escribir o expresar emociones permite ver patrones que antes estaban ocultos. Aceptar y no reprimir. La resistencia al dolor lo amplifica. La aceptación permite transformarlo. Integración. Cada dolor que entendemos e integramos fortalece nuestra psique y nos acerca a nuestra totalidad. Frase junguiana para recordar: no hay luz sin sombra, no hay totalidad sin dolor. Esto resume la idea de que el aprendizaje más profundo llega a través del sufrimiento consciente cuando lo usamos como una herramienta para conocernos a nosotros mismos. Lección 5.
la eternidad del vínculo. Lo que está escrito en el alma no lo borra la distancia ni el tiempo. Incluso si la vida separa los caminos, esas almas destinadas permanecen unidas en lo invisible. Porque no importa dónde estés, esa conexión siempre te recordará quién eres y hacia dónde vas. Las almas destinadas no son promesas vacías, son recordatorios de que el universo está vivo dentro de ti. Cada encuentro es un espejo, un mensaje y una oportunidad. Lo importante no es obsesionarse con encontrar a esa alma, sino aprender a convertirse en la persona que está lista para recibirla. Porque cuando te transformas, cuando te sanas, cuando te amas, atraes lo que realmente vibra contigo. Recuerda, el destino no se persigue, se construye con cada decisión. Tal vez tu alma destinada aún no ha llegado, o tal vez ya está a tu lado disfrazada de alguien cotidiano. Lo cierto es que si está escrito, la vida encontrará la manera de reunirlos. Vive con apertura, con fe y con confianza, porque al final lo que está destinado para ti jamás pasará de largo. La eternidad del vínculo según Carl Jung. Carl Jung nos enseñó que nuestras relaciones no son simples encuentros superficiales, son reflejos del inconsciente, espejos del alma y vehículos de crecimiento personal. La idea de un vínculo eterno no necesariamente habla de tiempo físico, sino de la profundidad psicológica y espiritual que una conexión puede alcanzar. El vínculo como encuentro con el alma. Jung consideraba que cada relación significativa despierta en nosotros aspectos dormidos del inconsciente. Cuando alguien toca nuestra sombra, nuestra ánima o ánimus, el vínculo se vuelve trascendente. Nos enseña, nos confronta y nos transforma. Este tipo de conexión no se olvida, permanece en nuestra psique como un eco que guía nuestra evolución. Relaciones arquetípicas. El vínculo eterno puede manifestarse a través de arquetipos universales, ánima y ánimus, representaciones de nuestra energía femenina y masculina interior que nos llevan a explorar nuestra totalidad, el sí mismo, la relación que nos acerca a nuestra realización, donde encontramos una sensación de completitud y reconocimiento mutuo. Estos arquetipos trascienden la temporalidad porque actúan en el nivel del inconsciente colectivo, donde lo que compartimos no desaparece, sino que queda grabado en nuestra psique. El reflejo de lo no dicho, según Jung. En cada vínculo significativo hay un diálogo silencioso del inconsciente. Lo que sentimos y experimentamos con ciertas personas resuena con aspectos profundos de nuestra historia personal y colectiva. Este diálogo interior hace que algunos vínculos se sientan eternos, incluso si la relación física termina. El vínculo y la individuación. La individuación es el proceso de volverse uno mismo, y los vínculos significativos son catalizadores esenciales en este camino. Cada encuentro que nos confronta, inspira o transforma, nos ayuda a integrar partes de nuestra sombra y a acercarnos al sí mismo. En este sentido, la eternidad del vínculo reside en su capacidad de marcar nuestra psique para siempre. El vínculo eterno no depende del tiempo ni de la permanencia física. Es un lazo del alma, una huella en el inconsciente que nos invita a crecer, a comprendernos y a amar más allá de las fronteras del ego. Como diría Jung, las relaciones auténticas nos llevan a encontrarnos a nosotros mismos y, en ese proceso, trascienden la temporalidad. Recordemos que según Carl Jung, las almas destinadas no se encuentran por casualidad. Cada encuentro que vivimos, cada conexión profunda, refleja partes de nuestro propio inconsciente que estamos listos para reconocer y comprender. Las personas que realmente resuenan con nuestro ser, aquellas que despiertan lo más auténtico en nosotros, llegan para ayudarnos a crecer, sanar y avanzar en nuestro camino hacia la individuación. Así que, cuando sientas que alguien cruza tu vida de manera significativa, obsérvalo con atención y gratitud.
puede ser un espejo de tu alma, mostrándote lo que aún necesitas integrar y amar de ti mismo. Gracias por acompañarme hoy en este viaje hacia la comprensión de las conexiones más profundas del alma. Recuerda, cada encuentro tiene un propósito y cada alma destinada nos guía hacia nuestro verdadero yo. Nos vemos en el siguiente video.